Bash, Bishabel, Bishabel, hola. Bash Takakanik. Bueno, comenzamos con aprender la lengua maya. Lengua maya se dice Mayatán. Y aquí pues bueno les hago una pregunta. Bash Takakanik. Bash Takakanik. No es difícil, es fácil, es Bash Takakanik. Bash en realidad es... perdón. Bash es que. Tak de querer, quieres. A, cuando lo acompañas con A se refiere a ti. Y can, can doble A. Solo que en este caso cuando se refiere canique de aprender, pues bueno, se escribe con una sola A, canik. Hashtag a canik que quieres aprender. Que seguramente muchas cosas para los que les gusta la lengua maya, pues bueno, seguramente muchísimas cosas, ¿no? Bueno, aquí vamos a ir escribiendo algunos, entonces a lo mejor tu respuesta sería Yab Ba'alob. Yab, que significa muchas, y Ba'alob, cosas. Y aquí quiero mencionar que Baal significa cosa. Cuando las palabras lo quieres mencionar en plural, pues obviamente lo combinas con oob. Ese se lee como oob. Entonces, yaab ba'alob. Yaab ba'alob. Muchas cosas. Bueno, para los que que están enamorando al chico o la chica, también seguramente quieren aprender cómo decir te amo. Aquí aparece te amo. ¿Y qué dice? Te amo, dice In Yakumech. In Yakumech. In se refiere a ti y no in Yakumech. Se refiere a ti. In Yakumech. Te amo. Y bueno, también algunos que quieren decirle me gustas, también puedes decir Uts Inwilikech. Uts, Uts es de bonito o hermoso. In se refiere a la persona. Uts in Wilikech. Me gustas. Entonces, literalmente, ilik o wilik es de mirar. Y ech o tech, bueno, es cuando escribimos los pronombres, ten, tech, tú, o sea, a eso se refiere a la segunda persona. Uts Ingulikech, me gustas, ¿no? Y bueno, aquí hay otro, les menciono. Tintazatech, mira si se dan cuenta. Tin, taza, te trae, de taz, de traer, el verbo traer, tintaza. Tech, eres tú. Lechan Lola. Este es. Chan es para decir, convertir cualquier palabra en pequeño, ¿no? Y LOL se refiere a flor. Entonces, en ese caso, si te das cuenta, te trae esta florecita, ¿no? O esta pequeña flor, que también es lo más correcto, ¿no? Entonces, ahí lo tienen. Espero que les guste. Que seguramente, pues, quieras aprender cómo decir buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bueno, aquí les voy a escribir a ver si me sale, si no se mueve mucho. Pero por ejemplo, buenos días sería Malob, Malob in. In es buenos días. Sí, ahí está, Malob
kin. Malob es de bueno y kin, pues bueno, de día, aunque kin tiene varios significados. Uno es kin, puede ser el sol, la mañana, el día, dependiendo cómo lo apliques, pero para este caso es ma'lob kin, buenos días. Y bueno, buenas tardes, lo mismo. Vamos a escribir ma'lob, ma'lob, perdón, ma'lob, chinil, kin. Ese es buenas tardes. ¿Sí? Entonces ahí lo tienen. Ma'lob es bueno, buenas. Chinil se refiere a inclinarse, en ese caso después de las 12 del día, entonces chini se empieza a inclinar. Literalmente es ma'lob, o sea, bueno, eh, chinil de inclinarse el sol, literalmente ese sería. Pero bueno, en el caso del significado como tal es buenas tardes, ¿no? A partir de que se va inclinándose el sol. Entonces, a partir de las 12 la 1, entonces ya es buenas tardes. Entonces, malob chinil kin, ¿sí? Y en el caso de buenas noches sería malob, perdón, malob akab. Buenas noches. ¿Ya? Ma'lob akab, buenas noches. Entonces ahí lo tienen. Ma'lob kin, buenos días. Ma'lob chinil kin, buenas tardes. Ma'lob akab, buenas noches. Y pues bueno, ahí tienen, como les había preguntado, dice Bash Takakanik, ¿qué quieres aprender? Bash es que, tak de querer aprender, akanik aprender. Entonces, Yab Balob, Yab Balob, muchas cosas. Y Yakumech, te amo. Uts Inwilikech, me gustas. Intasatech, lechan Lola, te trae esta pequeña flor o te trae esta florecita. Y bueno, aquí tienen Malobkin, buenos días. Malobchinilkin, buenas tardes. Y Malob Akab, pues bueno, buenas noches. Pues bueno, espero que les haya gustado este video en lengua maya. Pues les envío saludos. Olal, ¿cómo se escribe? Les envío saludos. Ahí va, vamos a ver. Kim Tushtik, Kintushtik, Teesh a ustedes, Kintushtik Teesh a Kintushtik, o sea, Tushtik es enviar, Teesh a ustedes, Kintushtik Teesh, Ki apóstrofe, Ki Mak, a ver, Ki Mak, Olal. Entonces aquí les envío saludos. ¿Sí? Kintushtik teesh kimak olal. Entonces aquí tushtik es de enviar. Teesh se refiere a ustedes. Kimak olal como tal es felicidad, contento, alegre. Entonces les envío saludos, a eso se refiere. Literalmente es como decirte, te envío muchas alegrías, ¿no? Ese literalmente se podría hacer, pero en este caso sería, les envío saludos. Kananta Baesh, muchas de las veces yo menciono en los videos, Kananta Baesh, cuídense. Kananta Baesh, ¿cómo se escribe? Viene del Kanan, de cuidar, pero en este caso, Kanan, 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 Kananta Baesh, cuídense.
Porque, por ejemplo, Canan es de cuidar, cuidar. Entonces, eh, cuando agregamos esh, es bueno, se refiere a ustedes, Canan Tabaesh, cuídense, ¿no? Eh, Mayormente cuando se escriben las palabras también tiene que ver la combinación con los pronombres ten, tech, bueno, que más adelante vamos a estar viendo. Les mando saludos, Kananta Baesh. Entonces les voy a decir Kananta Baesh, cuídense. Y vengo para acá y les digo Malo Akab. Buenas noches.